Nuestro pan de cada día, alimento para el alma, Él es pan. Génesis, capítulo 22, versículos 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La Biblia nos permite ver de Abraham como un hombre de altar, un hombre de sacrificios, un verdadero adorador, que le creyó a Dios, que recibió la respuesta a la petición de un hijo, al deseo más ferviente de su corazón, un hijo en su vejez. Y esta fe le fue contada por justicia. Él estaba dispuesto a obedecer a Dios en todo. Todo lo que Dios determinara, Abraham estaba dispuesto a obedecerlo. Pero un buen día llegó una orden muy relacionada con el oficio de la adoración y también muy difícil de cumplir. A pesar de la disposición del corazón de Abraham y de identificarse por muchos años como un adorador, llegó una orden de parte de Dios que tiene que ver con su adoración precisamente, pero también que le iba a costar, que iba a ser muy difícil. Dios le demanda sacrificar a su hijo Isaac. Lo impresionante de todo esto no fue que Abraham obedeció, no fue su obediencia solamente, sino que a pesar de lo difícil que era en ese acto de adoración a Dios, de total obediencia y fidelidad, a pesar de que su hijo sería sacrificado por orden directa de Dios, Abraham estaba enseñándole a su hijo precisamente eso: obedecer. No lo estaba haciendo porque le tocaba, no lo estaba haciendo porque era una demanda de Dios, era porque él amaba profundamente a Dios, le obedecería en todo lo que Dios le dijera y seguía siendo un adorador incondicional. Y quiero decirle que es allí donde se reconocen los verdaderos adoradores. Más que un acto de obediencia, era un acto de fe, porque también vemos un acto heroico de fe, donde se describe a Abraham como ese gran héroe, ya no solamente como el adorador, como el hombre de altar y de sacrificios, sino como el hombre de fe. Y precisamente encontramos a Abraham en medio de un catálogo amplio de hombres y mujeres de fe en el libro o en la carta a los Hebreos. Dice Hebreos capítulo 11, ese capítulo dedicado a la fe. Capítulo 11, versículo 19. Él obedeció pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Estaba refiriéndose al acto de sacrificar a su hijo. Él confiaba en el poder de Dios, que Dios sería capaz de levantar a ese joven aún desde la muerte. Y literalmente lo hizo, porque fue una forma maravillosa de conocer a Dios y de rendirle esa adoración incondicional. Tratemos de imaginar por un momento cómo sería el pensamiento de Abraham y posteriormente el pensamiento de Isaac, su hijo. En primer lugar, si Dios me lo está pidiendo, es porque tiene una buena razón para hacerlo. Él no cuestionó, pero ¿por qué Dios es injusto? No, él confió. Si Dios me está pidiendo eso, es porque él tiene una buena razón. Génesis capítulo 22, versículo 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Es impresionante.
Él hubiera podido decir, voy a sacrificar a mi hijo, puedo sacrificarlo en cualquier lugar. No, Dios le dijo detalladamente dónde tenía que hacerse el sacrificio. Mire usted cómo tuvo toda la disposición. Esto no significa que no le doliera, que en su pensamiento no hubiera 1.000.000 de preguntas. Solamente había una respuesta válida en esta ocasión. Si Dios me lo está pidiendo, es porque tiene una buena razón para hacerlo. Y así tiene que levantarse nuestra comunión con Dios en todo lo que Él nos diga. La gente permanentemente cuestiona los mandamientos, las órdenes, los estatutos de Dios. Esto no es así. No es justo que Dios haga esto. No es justo que Dios pida esto. No, Dios lo dice porque tiene una buena razón para hacerlo. Dios lo dice porque tiene un propósito en ese mandamiento. Estamos hablando de órdenes de Dios. Estamos hablando de mandamientos, no de circunstancias dolorosas. Ese ya es otro tema. Estamos hablando de la adoración y de lo que Dios determina, manda que se haga. En segundo lugar, y tiene mucho que ver con lo que leímos al final, Abraham, al final del anterior versículo, Abraham fue al lugar que Dios le dijo. La segunda parte tiene que ver con que la adoración no es como yo quiero, sino como Dios dice. La adoración no es como yo quiero, sino como Dios dice. Y el capítulo 22, versículo 6 de Génesis dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. No era a la manera de Abraham, era a la manera de Dios. Y algo importante, y es que el que adora siempre le ofrece a Dios lo mejor. Y Abraham estaba dispuesto a ofrecerle a Dios su propio hijo. Estaba dispuesto. Claro, insisto, había dolor en su corazón, pero él estaba convencido de que estaba adorando, no a su manera, no como él quiere, sino como Dios lo había determinado. Su hijo estaba allí, y vamos a continuar en el siguiente punto con lo que él está transmitiendo a su hijo. Él está transmitiendo a su hijo el carácter de la adoración, entregando lo mejor, disponiéndose y obedeciendo al pie de la letra lo que Dios dice. Ese es el corazón de la adoración, que debe hacerse como el adorado, en este caso Dios, lo demanda, lo dice, no como yo quiero, cuando quiero, como quiero. Si las personas generalmente buscan adorar o moldear la adoración de acuerdo a su deseo, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su querer. No, no es como usted y yo queremos, no es como usted y yo deseamos, es como Dios lo demanda. Algo importante de la oración, y es que esta se convierte en un legado que trasciende a las generaciones. La adoración es un legado que trasciende a las generaciones. Todos los padres queremos darle lo mejor a nuestros hijos y trabajamos por dejarle todo lo que necesitan, porque iban en bienestar. Quiero decirle que lo mejor que usted le puede regalar y heredar a sus hijos y nietos es su adoración. Que ellos tengan ese recuerdo, esa imagen, ese legado de un hombre y una mujer que están adorando a Dios de forma incondicional. Es el mejor legado, es la mejor herencia, es el mejor regalo. Génesis 22, 7 y 8 encontramos a Isaac hablando, diciendo a su padre: Padre mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Generalmente, esta traducción de Dios, del nombre de Dios como Jehová Jireh, que significa provisión, se traduce para que entendamos que Dios proveerá lo que necesitamos. Y no es así. Porque el versículo dice:
Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Por supuesto, Abraham se refería a él. El niño pensaba en un cordero que Dios pondría en el camino para que fuera provisto el sacrificio. Dios proveerá. Y aquí tengo que hablar de la figura profética de nuestro Señor Jesucristo. No use Jehová Jireh para hablar del mercado o de la plata del arriendo. No. Cuando dice la Biblia, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio, se está refiriendo al cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Jesucristo. ¿Quién dio el sacrificio? Dios mismo. Y en el caso de Isaac, ¿quién le dio ese hijo a Abraham? ¿No fue Dios mismo? No es una figura profética en la que un padre quiere poner a su hijo en un altar para agradar a Dios. No es la figura de la cruz donde el padre ve a su hijo morir en sacrificio por el perdón de los pecados de toda la humanidad. Dios se proveerá sacrificio, cordero para el sacrificio. A veces usamos este versículo o este Jehová Jireh para Dios me proveerá para la buceta, Dios me proveerá para los servicios. No, Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Está hablando de que el sacrificio necesario para la salvación no sale de nuestro esfuerzo, sino que sale de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios se proveerá. Atentos a usar esta palabra o este pasaje muy bien. Dios se proveerá. Este niño estaba emocionado, aunque aún no sabía a ciencia cierta que él iba a ser el sacrificado. El resto de la historia lo conocemos. Se dispuso el sacrificio, el niño estaba en el altar y cuando Abraham, en plena obediencia y oración, estaba a punto de sacrificar a su hijo, el ángel de Dios le habló y lo detuvo. Y luego el cordero en el zarzal. La disposición de adorar. ¿Saben? Nosotros somos buenos adoradores cuando estamos en las buenas, cuando recibimos de Dios, cuando nuestras oraciones son respondidas, cuando estamos contentos y alegres. Pero cuando estamos pasando un momento tan difícil como el de Abraham, que estaba llevando a su hijo directamente al altar para sacrificarlo. No es fácil. No es fácil en la crisis, no es fácil en la necesidad, no es fácil en el dolor. Pero ahí es donde se prueba la verdadera adoración. En la angustia, en la tristeza, donde estamos dispuestos a dar el todo por el todo, a dárselo a Dios. Aprendamos a ser adoradores. Adorar en espíritu y en verdad. No se puede adorar en la comodidad. No se puede adorar como yo quiero, sino como Dios establece. Pidámosle al Señor que nos enseñe a ser adoradores. Dios no le va a poner una prueba como la que le puso a Abraham. No. De hecho, no hay más relatos que Dios pruebe así a alguien en la Biblia. Lo hizo con este hombre para demostrarle de lo que era capaz de hacer. Dios, por supuesto. Oremos y pidámosle al Señor que nos enseñe. Cierre sus ojos si tiene la oportunidad de hacerlo y dígale: Señor, yo quiero aprender a ser un adorador como lo era Abraham. Alguien que te adore de manera incondicional. Alguien que te adore en las buenas y en las malas. Alguien que te adore, Señor, a ti siempre. Dígale: Señor, hazme un adorador. Permíteme disponer todo mi ser para adorarte, exaltarte y amarte. Padre Celestial, bendigo a cada oyente. Señor, te pido que cada oyente se convierta en un adorador. Que yo mismo pueda, Señor, delante de tu presencia, adorarte, entregarte todo mi ser, lo mejor de mí, para glorificarte y exaltarte. Señor, que cada uno de los que escucha este mensaje tenga esa inquietud de hacerse un adorador. Y que lo haga, Señor, con todo el sometimiento, con toda la sujeción, con toda la obediencia y con toda la disposición, para que tú, Señor, puedas complacerte en todo lo que hagamos. Te pedimos, Señor, que nos permita ser adoradores. Adoradores en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez. Permítenos, Señor, adorarte con todo el corazón,
Dígale, Señor, que yo pueda ser un adorador de tiempo completo, un adorador incondicional, delante de tu presencia, dispuesto al todo por el todo, para glorificarte, exaltarte y honrarte en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Jesús.